Rapalino, es hora de hacer una intro a lo Bradbury. No, Daniel, no se puede. Sí, es simple, sobre todo porque tenemos a nuestra disposición la más mágica, maravillosa, asombrosa y delirante tecnología que la raza humana alguna vez haya desarrollado. ¿Usted me está hablando a mí de la electricidad y la que no es de Electricaribe? No, Entonces, ¿estamos hablando de las computadoras? no, Ya sé, estamos hablando de la herramienta ChatGPT. no, hombre. Estamos hablando de la palabra. La palabra es la más impresionante tecnología y la única que nos hace realmente humanos. Rapalino, no importa si vivimos en Marte, si hacemos magia, si jugamos béisbol, no importan realmente nuestros pecados más oscuros ni nuestras ideas más brillantes, si no podemos ponerlas en palabras. ¿Palabras? Las palabras nos han llevado al espacio y nos han llevado a otros mundos y nos han llevado y nos han permitido conocer la magia y sobre todo nos han permitido examinar lo que significa ser los poseedores de un alma. La ciencia ficción es un camino en el que las ideas y las tecnologías no son suficientes. Es necesario que sean las palabras las que determinen el destino que nuestros caminos deben tomar. Ahora que lo dices, y teniendo en cuenta que hemos pasado toda la semana leyendo al gigante de Illinois, Ray Bradbury, la idea de hacer una intro al estilo Bradbury no parece tan descabellada. Podríamos incluso hablar de cualquier tema y llegar a este estado de alegre nostalgia por todo lo que como humanos tenemos y somos. Es como en un poema de Yeats, las plateadas manzanas de la luna, las doradas manzanas del sol. Es como un libro de Bradbury, Las doradas manzanas del sol. Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Rapalino. Y yo soy Daniel. Y el día de hoy queremos hacerle nuestro tercer especial, porque ya van 1, 2, 3, sobre uno de los autores más importantes de la ciencia ficción y de la literatura del siglo XX y amado del canal maravilloso, Ray Bradbury. Ray Douglas Bradbury nació en Waukegan, Illinois, en 1920. En junio van a ser 103 añitos de que este muchacho vio la luz. Apenas. Sus padres lo llamaron Douglas porque les gustaba mucho Douglas Fairbanks. Y para fortuna del mundo, Bradbury no se convirtió en pirata de los 7 mares, sino en escritor. Afortunadamente. Cuando Bradbury era pequeño, su familia le alimentó mucho el gusto por los cuentos y la literatura, además de el amor precisamente por las bibliotecas públicas. Este periodo sentó las bases tanto para el autor como para las historias que terminó escribiendo. Y es que en su juventud pasó muchísimo, pero muchísimo tiempo en la biblioteca Carnegie de Waukegan, leyendo a autores como H.G. Wells, a Julio Verne, a Edgar Allan Poe y, súper importante, a Edgar Rice Burroughs. Especialmente las series John Carter de Marte y Tarzán. Tarzán, Rey de los Monos. Cuando apenas tenía 16 años, Bradbury descubrió un folleto que promocionaba reuniones de la Sociedad de Ciencia Ficción de Los Ángeles. Comenzó a asistir regularmente a los clubes de ciencia ficción que pues ahí compartían y departían y así empezó. Este joven además se graduó de la secundaria Los Ángeles High School, en 1938 y se ganó la vida como vendedor de periódicos hasta el 42. Si bien comenzó a escribir desde niño, no publicó su primera historia sino hasta el 38. O sea, la publicó y no en la gran revista, sino en una revista de aficionados, sí, ahí X, pues, normal. Calculen. En 1943 dejó el trabajo de vendedor de periódicos y se dedicó a escribir a tiempo completo, publicando en diversos medios numerosos relatos breves, hasta que más o menos en 1950, con la aparición de ese librazo que se llama Crónicas Marcianas, comenzó su ascendente fama literaria. En este libro lo que tenemos son los relatos de este intento de los terrestres por colonizar el planeta Marte, y de igual manera se reflejan estas angustias y ansiedades que existían en la sociedad americana de la década de más o menos los 50 ante el peligro de una inminente guerra nuclear. Bradbury también tuvo un fanzine llamado Futura Fantasia. Este fanzine era muy muy bueno y pues claro, ¿cómo no iba a ser bueno si Bradbury escribió la mayoría de esos 4 números que son una joya? Joya. Excelente. Bradbury vendió su primera historia en solitario, que se llamaba El Lago, por la módica suma de $13.75 a los 22 años y se convirtió en escritor a tiempo completo a los 24. Su primera colección de cuentos, Dark Carnival, fue publicada en 1947 por Arkham House, una pequeña imprenta de Sauk City, Wisconsin. Y el resto es historia. Se dedicó toda su vida así a escribir así juicioso. La esposa de Bradbury fue Margaret McClure. Desde 1947 hasta su muerte en 2003 tuvieron 4 hijos, Susan, Ramona, Bettina y Alexandra. Como dato curioso, Bradbury nunca tuvo otra novia.
Ya usted este tipo sí era caserito, así, juicioso. ¿A dónde va mi hijo? No, para la biblioteca y de vuelta a la casa. Por eso se mantuvo una vida muy tranquila hasta que hace 11 añitos nomás nos dejó a la edad de 91 años. Siempre lo recordaremos como escritor, poeta, defensor de las bibliotecas públicas y sobre todo, gente, viceusuario. De Bradbury siempre les vamos a recomendar libros como, Crónicas Marcianas de 1950, publicado originalmente por la editorial Doubleday. Esto es un grupo de cuentos que funcionan de alguna manera como un conjunto armónico. ¿Qué quiere decir esto? Que no están pegados con babas, sino que todo lo contrario, son cuentos con temáticas diferentes y con personajes bastante diferentes y dispares que de alguna manera funcionan como un organismo completo. El tema principal de los relatos es, como ya les decíamos, la llegada del humano a Marte y su posterior colonización. El escrito está lleno de descripciones poéticas, también melancólicas, podríamos decir que un poquito nostálgicas, sobre Marte y los marcianos, que precisamente son los que habitan el planeta. Lo más chévere es que Marte no es necesariamente Marte, es más bien como un Midwest gringo de la época de Crónicas Marcianas. Es ponderado de lejos el mejor libro de Bradbury. Ese es el próximo video que vamos a hacer de Bradbury, de veritas. Su segundo mejor libro es Fahrenheit 451, del 53. Se ganó muchos premios, entre ellos el Hugo del 54. De este ya hicimos video y pues acá en la descripción. Sí, me acuerdo de ponerlo cuando suba el video. Eso. El siguiente libro que recomendamos así a ciegas, cójalo y léalo, es La Feria de las Tinieblas de 1962, que en inglés se llamó Something Wicked This Way Comes. O sea, más o menos como algo barro está por pasar. Y por supuesto, El Hombre Ilustrado, que acá también les dejamos el video que hicimos el año pasado, en el que Rodrigo y yo nos tatuamos para hacer el video. Sí. Y sí, estos libros son buenísimos. Pero el fuerte de Bradbury obviamente no era la novela, sino las historias más cortas. Y es que, gente, pillen esto. Sus cuentos no solamente han inspirado otros cuentos de otros autores, no han inspirado otros libros de otros autores y otras películas. Han inspirado inclusive movimientos literarios y posiblemente en otro planeta la existencia de una raza de poetas alienígenas. Sería excelente. Me muero por conocer eso. Tenemos un top 5 estereoscópico de cuentos de Bradbury que recomendamos leer y sabemos que no les disgustarán en lo absoluto. Está presentado precisamente por Daniel y Rodrigo cuando hicimos el video y bueno, aquí se los tenemos. Ruédala. Suelta la cara de palo. El número 5 de esta lista se llama Todo el verano en un día, de 1954, publicado originalmente en el Magazine of Fantasy and Science Fiction. En esta historia venusiana hay mucha lluvia. El número 4 tenemos I Sing the Body Electric del 69, Cantemos el cuerpo eléctrico, pero fue traducido como Fantasmas de lo Nuevo. Y tenemos la historia de una antigua casa que, tras ser destruida por un incendio, otra cosa que aparece en Bradbury, es reconstruida hasta el último detalle. Y Bradbury contrapone lo viejo a lo nuevo, la juventud inocente, de la novedad versus la corrupción y los pecados de la vejez, bueno, como esta dualidad. Pero lo más chévere es que el personaje principal es la casa, no son los ocupantes. Uno de los mejores cuentos del Hombre Ilustrado se llama Caleidoscopio. Para comenzar, hay que decir que en Estados Unidos, en las partes más liberales del país, ha comenzado una tradición, y es que los estudiantes de bachillerato adecúen esta historia, la de Caleidoscopio, al teatro, para hacer teatro escolar. Lo cual es bastante raro porque esta es la historia de una tripulación de una nave espacial que flota sin poder hacer nada después de que su nave se partió por la mitad. La historia realmente lo que está describiendo es las conversaciones y los últimos momentos de los miembros de la tripulación mientras se alejan de la nave y se muere, básicamente. Esto es justo lo que uno necesita pensar a los 16 años. En el colegio a los 16 años, perfecto, es un tema ideal. Otro cuento es La Sirena, que es un cuento corto que más o menos dice... Yo me la sé. La sirena viene hacia mí. Voy a taparla, mi No, estamos hablando de La Sirena, el cuento de Ray Bradbury, que es el del 51. Es una historia en donde hay dos jóvenes, un joven llamado Johnny y un viejo de nombre McDonald, que se encuentran cuidando un faro. Todo iba relativamente bien entre el joven y el viejo cuidando el faro, hasta que apareció una criatura extraña que acude luego de oír la sirena de esa edificación. Bueno, como pasa siempre en Bradbury, el cuento es una excusa para reflexionar sobre muchas cosas. En este cuento en particular es la soledad, el paso del tiempo, y ha servido de inspiración a un montón de películas de ciencia ficción, como por ejemplo La Bestia de Tiempos Remotos del 53, basada en el cuento. Uno de los de Star Trek, cuento. Un episodio de Pokémon, cuento. Bueno, es una historia llena de frases hermosas. Voy a decir una. Aprendió que en este mundo no se puede amar demasiado. Se ha ido al abismo de los abismos. Esperar otro 1.000.000 de años. El número 1 de nuestros recomendados de cuentos de Bradbury, así general, es Vendrán las lluvias suaves de 1950. Y es que este sale en las Crónicas Marcianas. Es un cuento cortito donde no pasa nada.
Literalmente no pasa nada, esa es la cosa del cuento. Una vez extinguida la raza humana, ya no pasa nada, no hay gente, no pasa nada. Esto es una casa americana automatizada que sigue funcionando sin que nadie la cuide. El cuento es cortito, pero muy bello, brillantemente escrito, tiene un ritmo increíble que ustedes van a gozar desde el principio hasta el fin de la historia. Bueno, y este es nuestro top 5 de cuentos de Ray Bradbury. Si bien este es una antología que tiene más de 20 cuentos, vamos a escoger como los que más nos gustaron Tiene a nosotros. 32. Dato Sí. curioso, en la versión en inglés son 33, en la versión en español son 32. Lo descubrí porque yo empecé a leer la versión en inglés, pero luego encontré esta que estaba por acá en mi casa y entonces dije, no, pues la voy a leer en español. Y entonces iba a la mitad y hay un cuento que falta. Y ese cuento en la versión en español está en Crónicas Marcianas. ¿What? Sí, sí, pero así re loco. El cuento es Vendrán lluvias suaves. No. El cuento es el de son dos chicas que se llama, en inglés se llama The Wilderness, y son dos chicas que van a salir a Marte mañana de viaje, o sea, se van a ir a vivir a Marte Ya y sé empiezan cuál a es. volar por encima de todas partes y que la ciudad, que ti. Ya. Ese cuento está en la versión en inglés de Las Manzanas Doradas, pero no está en la versión en español. Vea pues. ¡Boom! En este momento los dejamos así como ¿What? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, entonces aquí vamos a hablarles de los cuentos que más nos gustaron, que merece la pena ser hablado. En realidad todos merecen la pena, Sí. pero nuestros Pucha. 5 elegidos para acá. O sea, es que de verdad uno empieza el primer cuento, las 5 primeras hojas, uno es como, Y es como, maldito Bradbury, ¿por qué eres tan bueno? Definitivamente yo como, vamos a hablar de este cuento. Este faro merece salir en estereoscopio, Ese faro es porque este faro lo maravilloso. podemos conectar con el libro de Aniquilación totalmente. Y luego leemos el siguiente cuento y no, mentira, ya vamos a hablar del faro. O sea, hay otro cuento que no inspiró Aniquilación, pero hagámosle, qué carajo. Primero, así como para batear la venejo, el ruido de un trueno. Pucha, yo creo que de no ser por este cuento de Asimov de la inteligencia artificial que tiene que pensar. Sí, la de la supercomputadora. Pucha, si no sería el mejor cuento de toda la ciencia ficción de todos A los mí me tiempos. gusta mucho. Yo... Es la mejor historia de viajes en el tiempo. Es una historia de viajes en el tiempo sin spoilers. O sea, Sin spoilers. ustedes imagínense que una empresa los puede vender un safari a los dinosaurios. Si ustedes pueden ir y cazar su propio tiranosaurio Rex. Cool. Solo hay un pequeño catch. Si yo viajo en el tiempo, pues cambio el presente. Entonces toca viajar con cuidado. Ujú. Toca viajar y se no salga tocar del- nada. No se salga del sendero, coma aquí. No sé si ustedes han visto tal vez algún cuento de los Simpsons donde eso haya pasado, que tocaban algo y todo cambiaba. O sea, Sí. Es una joya completa y me atrevo yo a decir, a riesgo de que me corrijas, aquí es donde se inventan el tema del efecto mariposa. sí, no, totalmente. Esto es muy cool de Bradbury. Bradbury nunca va a ser importante por su ingenio. Bradbury no es Verne, Bradbury no es Asimov. O sea, no son las ideas de Bradbury, es la forma en la que las ordena. ¿Qué es lo impactante del cuento? Es esa masculinidad tóxica que Mucho. se ve reflejada. Mucho. Entonces, este hijo de puerca construye una masculinidad tóxica de hombres que quieren ir a cazar y la manifiesta en las cortas manos del tiranosaurio Rex. Sí. Y en el acto de la caza es que hace esto y plantea desde la primera hoja la figura del cambio histórico que va a pasar. Completamente. Es Con una- el título del cuento. Con el título del cuento. Plantea- Sí, el viaje en el tiempo ya había sido... Todas estas problemáticas ya habían sido expresadas de manera teórica por mucha gente y en cuentos sí ya habían salido. El cuento es del 52 y ya para ese momento sí ya había habido varios cuentos. Sin embargo, nadie lo hace como Bradbury. Cualquiera escribe un cuento de viajes en el tiempo. Cualquiera es viajo y mato a mi mamá y mato a Hitler. O sea, sí. Inclusive Deadpool iba a matar a Hitler y no pudo. Tenemos el segundo cuento, porque no queremos quedarnos tanto en... Podríamos hablar, hace un capítulo de cada cuento, pero bueno, El basurero, que probablemente es mi segundo cuento favorito de toda la antología. Este cuento no es spoileable, este cuento lo que te muestra es como una problemática que tenemos acá. Acá tenemos la historia de un hombre que se dedica a recoger basuras en una ciudad. Y un día llega donde la esposa y le dice, mija, imagínese que ahora me dijeron que a partir de mañana probablemente no solo me va a tocar recoger basura, sino que me va a tocar recoger gente muerta por la guerra nuclear. Porque van a empezar a caer bombas y me va a tocar a mí echarlos en el camioncito. Y contó todo el cuento. Todo eso es el cuento. Es esa conversación perfectamente bien hecha, hermosamente presentada. Y el basurero tiene un hermano, que es el sereno. Hay un
un cuento que está hermanado con este cuento que es de un celador, que el celador también está viendo el fin del mundo. Pero la ventaja es que el celador puede hablar con el dueño del fin del mundo y decirle como, no, venga, güey, no lo acabemos, puede ser bonito negocio. Y son dos cuentos hermanos, el basurero y este... Sereno, Guachimán. El Guachimán. A mí me encanta porque en el basurero nosotros podemos ver cómo en el ser humano es tan fácil naturalizar las crisis, las guerras y todas las consecuencias que se pasan. Porque no les voy a en realidad el cuento no les vamos a hacer spoiler, pero en este momento hay una guerra en Ucrania que muy posiblemente va a acabar con toda la humanidad. Y era en una época en la que se estaban escribiendo muchos cuentos de bombas. Por ejemplo, Philip K. Dick, para la misma época, no sé cuántos años de diferencia habrán, escribió Foster estás muerto, que también va de refugios para guerras. Y Judith Merril, que también es una autora de ciencia ficción, escribió uno que es sobre cómo la maternidad se ve afectada por las guerras nucleares y por las bombas nucleares. Recomendadísimo, es maravilloso, tiene el toque de Bradbury, es Bradbury de principio a fin, es hermoso. Es una joya. Es hermoso. El tercer cuento es de los favoritos de Daniel de la colección y se llama La fruta en el fondo del tazón. Entonces imagínense que es de esos cuentos que empiezan con y lo mató, pero entonces este güey... es muy loco, es porque literalmente el cuento, y hay un muerto. Y el güey lo mató. Y entonces estoy yo como, y tengo que empezar a limpiar mis huellas digitales porque... Pero entonces yo no sé dónde dejé una huella digital. Sí. Lo maravilloso de este cuento, lo bello, joya, hermoso, es que el awareness del trastorno obsesivo compulsivo en los años 40 era nulo. Era nulo, ¿sí me entiendes? O sea, Bradbury no está describiendo a un enfermo mental. Bradbury está describiendo a una persona que tiene una obsesión. Y esa obsesión la construye y florece. Que esto es lo más importante. Lo más importante es que la obsesión, porque cuando una persona viviendo hoy en día con todo lo que hay escrito sobre el trastorno obsesivo compulsivo, hacen que la persona que tiene el trastorno repita el mismo comportamiento una y otra vez de manera secuencial y ya, ese es el gag. Y básicamente se vuelve un gag. Sí. Este güey agarra el obsesivo y construye, y el obsesivo se amplía, y el obsesivo llega a otros territorios, y el obsesivo genera comportamientos que no son, y se deja ir. Sí. Y es tan humano el cuento porque nuestro personaje se deja ir. Pero recuerden, o sea, por más de que uno está con el güey, empezamos con un asesinato. ¡Lo maté! Sí, que ese es algo que a mí me causa mucha curiosidad porque no sé cómo lo logra Bradbury, de que el cuento sea absurdo, casi chistoso, pero por otro lado también tiene ese toque de este man se está dejando una huella que no está limpiando. Seguro que ahí donde no va a limpiar, ahí hay una huella. Y no les contamos el final porque el final es bien bonito. No, bonito. Sí, bonito. Joya. Recomendado. El otro cuento del que le queremos hablar es El Asesino. O Black Mirror de los años 40. Black Mirror hace 80 años. Acá lo que tenemos básicamente es un psiquiatra llega a su hospital de psiquiatría y le dicen que tiene que entrevistar a un hombre que está como un poco chiflado y que tienen recluido en una habitación. Y cuando él entra y comienza a hablar con él, resulta que este hombre es un asesino. Pero no es un asesino de la manera en como todos lo conocemos, sino que es un asesino de máquinas. Sí. Es un asesino ludita. Eso iba a decir yo. Es un asesino ludita. Acá lo que tenemos es que este man está tan rayado de la distracción, del ruido y de todas estas cosas que le rodean en este futuro en donde ya hay manillas por las que puedes hablar. Eso no pasa. Hay teléfono. Siri, que esto no pase. Por favor, recuérdame en 5 años de que... Recuérdame en 5 años que esto no va a pasar, Siri. Teléfonos a la mano, que eso tampoco existe. Telepantallas gigantes. Este cuento, si me preguntan a mí, parece sacado de un man que se aburrió de la sociedad de Fahrenheit 451. Él dice que hay estas pantallas en donde está como... Ya estoy mamado de esta vaina, no quiero seguirlas escuchando, voy por la publicidad, todo lo azara y él en un momento comienza a asesinar electrodomésticos. Lo que empieza como electrodomésticos después se escala. Ahora, lo hace de la forma más americana posible, con una pistola. Sí. Porque obviamente es un gringo y tiene una pistola. Sí, importante eso. Sí, porque el man, él dice como, no, a la lavadora le metí un balazo. Y a la puerta automática que me dice cuándo cierro y cuándo abro, le disparé en el ojo. Y después salí y le o sea, sí. Igual es Ray Bradbury, ¿no? En todos los cuentos son cuentos muy gringos. Inclusive hay un par de cuentos en la China antigua. Son gringos. Son gringos en China. Sí.
Es lindo cómo Bradbury se esfuerza por transportar siempre todos estos valores norteamericanos y estas cosas que él está criticando de Norteamérica a otros escenarios y lo hace como joya, o sea, de verdad. Y en todos estos cuentos de China antigua y todo, pucha, también lo hace. Otro cuento de los que le queremos hablar, antes de que hablemos del último, es El cohete, que es el cuento. Marica, ese cuento es hermoso porque es un papá quiere llevar a los hijos. Hay una sociedad en la que tú pagas por viajar en cohete. El cohete es de Crónicas Marcianas. No. El cohete totalmente sale en Crónicas Marcianas. Está confundiéndolo. El cohete, el papá que construye el cohete no está Claro, acá, no, güey. pero ese no es de Crónicas Marcianas. Pero no está acá. En fin. Pero, estamos teniendo una conversación. A ver. Conversación importante. ¿Dónde está el cohete, güey? El cohete. La sirena, el peatón, la bruja Abril, la fruta fantasma, el niño invisible, la máquina voladora, el asesino, la hora del cometa, el Podría viento, apostar el viento, que en el la bordado, edición- que en la el edición gran juego inglés. blanco y negro, el ruido. No, en la edición inglés no está porque yo leí la inglés. ¿Cómo? La fábrica, la noche. ¿Cómo no Así fue que está? me di cuenta que The Wilderness no está en la versión de español. El novio del marido. Eso pasa No, con el Brad. cohete es el cuento de Crónica. No, el cuento del hombre ilustrado. Espere. Ay. Venga, pásame Hidrasil. Se cayó Se Hidrasil, cayó Hidrasil, se cayó Hidrasil. Baradit. El índice. El cohete, 283. Sí, Ay, está sí. acá. Sí, el sí, cohete sí, es del hombre sí. ilustrado. Pero igual léanlo. Léanlo porque está bueno. No, o sea, sí, el cohete es cuento lindo. O sea, Llorarán. ¿ustedes han visto todas esas pedazos de películas de Pixar que uno llora? Esa gente lo hizo pensando en, ¿qué tal si hacemos lo mismo que hizo Bradbury en el cohete? Sí, Ah, completamente. Sí, bueno, está bien. Entonces ahora sí les hablamos del último, que se llama precisamente el que le da título a la antología, que se llama Las manzanas doradas del sol. Es el último cuento. ¿Qué del sucede en un cohete? libro. Sí. ¿Qué sucede en un cohete imposible? ¿Qué sucede en un cohete que solamente puede existir en el mundo de la magia? Y que va viajando en dirección al sol. Al norte, Bueno, en principio es al norte. que es el sol. Sí. ¿Y nos podemos contar el final? Pero sí tenemos acá este capitán que es un poquito como el capitán. Ajá. Ajá, Es Moby Dick. Es Moby Dick. O sea, literalmente Bradbury dijo, ¿cómo puedo hacer Moby Dick en 8 hojas? No, yo creo que alguien le apostó como, güey, ¿a qué no puedes escribir Moby Dick en 8 hojas? Y Moby Bradbury Dick dijo como, en 8 hojas. ay, sosténgame la máquina de escribir, puerca. Y es bonito. Es bonito. Sí, Es bonito. es un cuentazo. Y es el cuentazo que le da nombre al libro y que además cita el poema de Yeats de las manzanas doradas del sol. Pero, al mejor estilo de Bradbury, no solamente cita el poema de Yeats, sino que crea su propio poema Sí, dentro de... completamente. Como, sí, a propósito de un poema de Yeats, pero yo me voy a echar mi propio poema, güey. O sea, Sí, porque estos piratas espaciales, que son de los más tripulación que existe, comienzan a decir, pero venga, digamos líneas de poemas que tengan Sí. la palabra dorado, Sí. amarillo, luz, y mientras nos acercamos al sol en una nave que está hecha de hielo. en una Obviamente. nave que está hecha de... Obviamente, Sí. porque hay que llevar el invierno al verano. Sí. Eso es poesía. Obviamente, la nave es un pedazo de una feria en un pueblo norteamericano. Es Bradbury. En una feria de las tinieblas. Es Bradbury, sí, es Bradbury. Todo Bradbury, no importa de lo que sea el cuento, pasa en una feria en un pueblo norteamericano. Pero sí, nos encantó. Si ya lo leyeron, si lo piensan leer, por favor háganlo. Cuéntenos en los comentarios qué cuento les hubiera gustado que habláramos, cuáles fueron sus favoritos. Para nosotros estos fueron nuestros favoritos, estos 5 de los que les hablamos. Iban a ser 6, pero Daniel me corrigió del hombre ilustrado. Entonces, sí, maravilloso. Bradbury, una vez más confirmamos que lo amamos y lo adoramos Totalmente. en este canal. Es Dios. Recomendadísimo. Bueno, y esperamos que les haya gustado nuestro video sobre las doradas manzanas del sol. Y si quieren apoyar a un canal que está 100% apoyando a las bibliotecas públicas Como Bradbury, y los biciusuarios y las como bicicletas Bradbury, y los escritos bonitos de ciencia ficción, como Bradbury. no olviden darle like a este video, suscribirse al canal y seguirnos en nuestro Instagram, canal _al_piso de Estereoscopio. Y queremos saludar a quienes nos comentan y nos comparten que esta semana fueron... No, ya vale, en serio, ya. No, por favor, Sí, por esta- favor, esta- aquí sí Esta trata. semana fueron el señor Alex Medianoche Noctámbulo, Miguel Echavarría Vázquez, Atzcacá, Luis Bernardo Pérez, Edwin Lozano, Monroy Quevedo, Eduardo Halagos Torres, Araceli Guerrero, Juan Ramón Vera Rodríguez, Oscar G., Laura Ponce, Juan Rafo, Mercedes Camacho,
Camilo Navajas, Nicolás Colucci y nadie más. Y Ray Bradbury. Pensé que iba a cantar la canción de Ray Bradbury. No, No, esa no. no, pues que falta de respeto.